Nomás eres una sanguijuela. Las palabras salieron en un siseo bajo cálidas contra mi oído antes de que Isidro se recostara en su silla como si no hubiera dicho nada. A nuestro alrededor, el comedor del mesón de la Ciénega vibraba con el suave tintineo de los tenedores y las conversaciones apagadas. Era el Día de las Madres, pero el filo de su voz cortó la calidez de la ocasión como un pedazo de vidrio. Mantuve mi expresión firme, forzando una sonrisa cortés hacia los invitados al otro lado de la mesa. Las rosas pálidas en el centro de mesa se mecían ligeramente cuando alguien movió el mantel, su aroma de repente demasiado dulce. Mis dedos se cerraron bajo el borde de la servilleta para evitar que temblara. Minutos antes, mientras pasaba por el salón rumbo al baño, me detuve oculta en la entrada del pasillo de servicio. Isidro estaba ahí, solo, con una botella de champán, enfriándose en una cubeta con hielo. Sacó un pequeño sobre de papel de su chaqueta, lo rasgó y vertió su contenido en una de las copas que esperaban en la bandeja. El polvo fino se desvaneció en las burbujas sin dejar rastro y él removió la copa rápidamente con el mango de una cuchara antes de colocarla de nuevo. Cuando el mesero trajo la bandeja a nuestra mesa, Isidro se aseguró de que esa copa en particular quedara frente a mi lugar. Ahora en la mesa, él sonrió, esa misma sonrisa ensayada casi infantil que alguna vez me hizo creer en su inocencia, y empujó la copa un poquito más cerca de mí, haciendo un leve rasguño contra el mantel. No la toqué. Mis manos se quedaron en mi regazo, mi sonrisa inmóvil. Por dentro, una claridad fría comenzaba a formarse, empujando cualquier rastro de sorpresa. No sería yo quien bebiera de esa copa, pero ya sabía exactamente quién lo haría. Había construido mi vida alrededor de darle a Isidro más de lo que yo jamás tuve. Cuando su padre murió, quedamos solo nosotros dos, y me negué a dejar que él sintiera el peso de esa pérdida en cosas materiales. Mantuve la tienda de antigüedades abierta los 7 días de la semana, recibiendo a los clientes con una sonrisa, aunque la espalda me doliera de cargar muebles y mis dedos estuvieran en carne viva de pulir plata. Cuando llegaron las cuentas de la colegiatura, vendí el juego de té virreinal que mi abuela había traído desde España. Dolió verlo salir de la tienda en manos de alguien más, pero la educación de Isidro parecía más importante que cualquier reliquia. Años después, cuando me llamó para decir que había encontrado la casa perfecta, firmé los papeles como su codeudora, sin pensarlo 2 veces, ignorando el temblor en mi mano al asumir el riesgo. Por un tiempo, creí que mis sacrificios habían valido la pena. Él vestía trajes, a la medida hablaba con confianza sobre inversiones y me enviaba fotos de viajes de negocios al extranjero. Pero con cada año que pasaba, su tono cambiaba cálido en público, cortante e impaciente en privado. Las llamadas se volvieron raras, a menos que necesitara algo. Últimamente sus peticiones se habían convertido en presión. «Deberías pensar en achicar la casa», dijo una tarde, como si mudarme a un asilo fuera un acto de bondad. «Menos para que te preocupes». Pero yo sabía lo que quería decir mi casa. Los últimos activos de la tienda, todo podía venderse. Alma lo vio mucho antes que yo quisiera aceptarlo. Mientras tomábamos café en su cocina, se inclinó sobre la mesa con la voz baja. «Tienes que cuidarte de él, Remedios. No me gusta cómo te ronda cuando se habla de dinero». Lo descarté, negándome a ver a mi propio hijo bajo esa luz. Pero ahora sentada en la mesa del brunch, con esa copa de champán intacta frente a mí, la advertencia de Alma resonaba en mis oídos. Los años de entrega, la fe ciega, la confianza que nunca cuestioné todo, parecía una cuerda que yo misma había tejido ahora, apretándose alrededor de mi cuello. Mantuve las manos cruzadas, esperando mi momento. Las señales
habían estado ahí sutiles al principio, casi fáciles de ignorar. Un leve sabor metálico en mi té, una mañana lo suficientemente fuerte como para hacer que dejara la taza. Un mareo que me hizo aferrarme al mostrador, culpando al desayuno que me había saltado. La nueva costumbre de Isidro, de llegar temprano cuando organizaba cenas, insistiendo en ayudar con las bebidas antes de que llegaran los demás. Quería creer que era cariño, no cálculo. Pero la inquietud se coló persistente y fría. La voz de Alma resonaba en mi mente: tienes que cuidarte de él. Y así lo hice. Fui con Clara Vélez, mi abogada, bajo el pretexto de revisar mi testamento. En realidad, quería poner un muro entre mis bienes y el alcance de Isidro. Creamos un fideicomiso sin resquicios que él pudiera aprovechar. La casa y la tienda quedaron protegidas por términos que solo yo podía modificar. Clara no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. En casa compré una cámara discreta, no más grande que un salero, y la coloqué en un estante alto de la cocina. Si mi inquietud estaba equivocada, dormiría más tranquila. Si estaba en lo correcto, tendría pruebas. El metraje permaneció intacto durante semanas, la cámara observando en silencio mientras la vida seguía en pequeños ritmos cotidianos. Pero la tensión nunca me abandonó. Cada vez que la mano de Isidro se detenía sobre mi taza, mi piel se erizaba. Ahora, aquí en el comedor del mesón de la Ciénega, con risas y música suave alrededor, me preguntaba si este era el momento que él había estado esperando, lo suficientemente público para que nadie sospechara malicia, pero lo bastante concurrido para que no pudiera rechazar fácilmente. El riesgo debería haber sido demasiado grande, pero Isidro siempre había confiado en su encanto seguro de que podía salir de cualquier situación con palabras. Mantuve mi expresión serena, mis manos cruzadas en mi regazo. La copa de champán brillaba frente a mí, su contenido tan inofensivo como cualquier brindis en un día festivo. Si él pensaba que esto sería mi fin, había subestimado hasta dónde llegaría yo para dejar la verdad al descubierto. Dejé que el momento pasara como si nada hubiera ocurrido, manteniendo mis ojos en la conversación al otro lado de la mesa. Isidro reía por algo que dijo un invitado, sus dedos descansando despreocupadamente cerca de la base de la copa de champán que el mesero acababa de colocar frente a mí, la misma que lo vi manipular en el pasillo de servicio. No la toqué, todavía no. El estallido de una nueva botella de champán al otro extremo de la mesa atrajo un murmullo de atención con las cabezas girando hacia el mesero. Los invitados comenzaron a levantar sus copas para el brindis, que se avecinaba el bullicio, creciendo con el tintineo de los cubiertos al ser apartados. Tomé mi copa lentamente, levantándola lo justo para que pareciera natural. Luego, al girarme para saludar al invitado a mi izquierda, me recosté ligeramente en mi silla, con la mano libre, descansando cerca de la copa intacta de Isidro junto a su plato. Su atención seguía en las risas a su alrededor. En un movimiento suave, un desliz más que un levantamiento, acerqué mi copa a su lugar y tomé la suya. En cambio, los bordes apenas susurrando contra el mantel. Mis palabras fluyeron en la conversación, mi tono cálido y firme, ocultando por completo el movimiento. Para cuando Isidro volvió a mirarme, las copas habían cambiado de lugar sin un ápice de sospecha. Por la familia, dije, encontrándome con sus ojos. Él sonrió y levantó la copa, ahora la mía, y dio un trago largo. Al otro lado de la mesa, la mirada de Jimena pasó de su copa a mí, sus labios apretándose antes de que apartara la vista. Acerqué su antigua copa a mis labios, dejando que el borde los rozara antes de devolverla al mantel sin probarla. A nuestro alrededor, las risas y los brindis se mezclaban en un zumbido cálido. La celebración continuaba. Pero yo sabía que el verdadero cambio
ya había ocurrido y estaba en la mano de Isidro. Comenzó con un leve brillo en su frente, apenas suficiente para captar la luz. La sonrisa de Isidro titubeó entre sorbos, sus palabras empezando a enredarse al responder una pregunta de la pareja a su lado. Alguien rió suavemente, asumiendo que había tomado una copa de más. Mantuve mi expresión neutra, doblando mi servilleta y colocándola en la mesa como si fuera a excusarme por un momento. Él no notó cuando me levanté de la silla, dirigiéndome al pasillo lateral cerca de los baños. Desde ahí saqué mi celular y escribí rápidamente: «Prepárate, enviado a Alma». Ella entendería sin necesidad de explicaciones. Otro mensaje fue para Clara Activa el archivo. El aire en el pasillo era más fresco, más silencioso, un contraste bienvenido al bullicio del comedor. Mi celular vibró en mi mano, la notificación iluminando la pantalla. La toqué y el metraje de la cámara oculta llenó la pantalla. Imágenes de hace 3 días en mi cocina. Isidro estaba en el mostrador de espaldas a la cámara. Rasgó un pequeño sobre de papel, vertió el polvo en un vaso de agua y removió. Giró la cabeza ligeramente lo suficiente para que la lente captara su perfil. Mientras levantaba el vaso, olfateaba con cautela y luego vaciaba el contenido en el fregadero, quizás solo un pequeño ensayo para este momento. Lo vi 2 veces el nudo en mi estómago apretándose con cada repetición. Esto ya no era solo sospecha. Era prueba clara, limpia e irrefutable. A través de la puerta angosta podía verlo en la mesa limpiándose la frente, con el dorso de la mano parpadeando más de lo usual. Los invitados a su alrededor reían y chocaban copas ajenos a la corriente que corría justo bajo su celebración. Guardé el celular en mi bolso y respiré lentamente. La evidencia estaba lista. La pregunta era si actuar ahora o esperar hasta que todos los ojos en la sala estuvieran fijos en él. Cuando regresé hacia la mesa, la decisión ya estaba tomando forma. Volví a mi asiento, manteniendo mi tono ligero, pero lo bastante alto para que las mesas cercanas escucharan. «No te ves bien, Isidro», dije inclinando la cabeza, con una leve arruga en la frente. Sus ojos se encontraron con los míos, desenfocados, una gota de sudor resbalando por su sien. Minutos antes, justo antes del brindis, Isidro se había inclinado para alcanzar la canasta de pan y accidentalmente golpeó mi copa de champán con el codo. La copa se volcó derramándose sobre el mantel en un chisgueteo de burbujas. Se disculpó rápidamente, demasiado rápido, y llamó al mesero más cercano. En minutos, el mesero regresó del pasillo de servicio con un reemplazo, la misma copa que había visto a Isidro manipular antes. La dejé colocada frente a mí intacta, esperando el momento adecuado. Ahora, antes de que pudiera responder, levanté la mano hacia un empleado que estaba cerca de la esquina. El joven de chaleco azul se acercó y me incliné hacia él, mi voz baja pero firme. Antes, después de ver a Isidro solo en el pasillo de servicio, había pedido discretamente a uno del equipo de seguridad del mesón una copia del metraje. De mi bolso saqué un pequeño USB negro que me habían entregado. ¿Puedes reproducir esto?, ahora dije. Sus ojos pasaron de Isidro a mí y asintió brevemente antes de dirigirse al panel de audiovisuales en la pared. Las pantallas del comedor, que mostraban imágenes de flores primaverales, y el logo del mesón parpadearon a negro. Un murmullo recorrió a los invitados. Luego apareció el metraje en alta definición, el ángulo de la cámara claramente desde el pasillo de servicio del mesón de la Ciénega. Ahí estaba Isidro junto a la cubeta de champán, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo veía. Sacó un sobre de papel de su chaqueta, lo rasgó y vertió el contenido en una sola copa de champán. El polvo se disolvió mientras removía, luego colocó la copa en una bandeja, la misma bandeja que el mesero llevó momentos después a mi lugar.
Jadeos surgieron como una ola. Alguien dejó caer un tenedor con un golpe seco. Las manos de Jimena se aferraron al mantel, su rostro palideciendo. La boca de Isidro se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Esto no es, comenzó, pero la repetición se congeló en su mano, vertiendo el polvo con la fecha y hora brillando en la esquina. No hablé, no necesitaba hacerlo. Los ojos de Isidro pasaron de la pantalla a mí, buscando un salvavidas que ya no existía. Y aún así, el metraje seguía reproduciéndose. No pasó mucho tiempo antes de que las sirenas cortaran el caos silenciado del comedor. 2 oficiales uniformados entraron primero apartando a la multitud con autoridad tranquila, seguidos por un hombre alto, de ropa sencilla, cuya placa reflejó la luz al moverse. Detective Salazar, se presentó su voz firme pero teñida de curiosidad. Su mirada recorrió la mesa antes de posarse en Isidro, que ahora estaba rígido, con las manos planas contra sus rodillas. Salazar hizo algunas preguntas cortas, e Isidro se inclinó hacia adelante, forzando una risa débil. «Esto es solo una broma que salió mal», dijo las palabras apresuradas. «Una tontería entre familia exagerada». Permanecí en silencio, mis manos descansando sueltas en mi regazo. El metraje seguía en bucle, en las pantallas cada repetición, apretando el nudo alrededor de su explicación. Los ojos de Salazar se entrecerraron mientras se giraba hacia el mesero. «Tráeme la copa que le sirvieron a ella», ordenó. Momentos después, estaba en una bolsa de evidencia sellada y etiquetada su contenido, oscilando levemente mientras la sostenía a la luz. «Haremos un análisis completo», dijo guardándola en su maletín. Fue entonces cuando sentí una mano familiar en mi hombro. Alma había llegado sus ojos escaneando la sala antes de posarse en mí. No habló, pero la firmeza de su presencia me dio fuerza. Salazar se volvió hacia mí. «Señora Remedios, ¿quiere presentar cargos?». Su tono era neutral, pero había peso detrás de la pregunta. Podía sentir la mirada de Isidro clavándose en mí, casi escuchar la súplica no dicha bajo su respiración acelerada. La verdad sobre sus deudas, los documentos falsificados y su plan para quedarse con mi casa presionaban los bordes de mi mente. Podía exponerlo todo ahora, pero en cambio respiré lentamente, mi mirada fija en el detective. «Empecemos con el veneno», dije suavemente. «Lo demás puede esperar». Salazar asintió, anotando algo antes de hacer una señal a sus oficiales. La silla de Isidro raspó contra el suelo mientras se acercaban. La casa estaba silenciosa cuando regresé, esa clase de silencio que te hace consciente de cada sonido que haces. Dejé mi bolso en la mesa del pasillo, caminé hacia mi estudio y me arrodillé frente a la caja fuerte. El dial giró bajo mis dedos con la precisión que había practicado durante años. Dentro, los familiares montones de carpetas y sobres esperaban. Saqué la más gruesa y la puse en el escritorio. Las primeras páginas eran estados de cuenta, las cuentas de Isidro o lo que quedaba de ellas. Líneas de números rojos contaban la historia retiros, que superaban con creces los depósitos saldos, cayendo constantemente en negativo. Detrás había resúmenes de inversiones, todos terminando en pérdidas. Proyecto tras proyecto colapsado antes de empezar, dejando solo deudas. Mis dedos se detuvieron en una hoja en particular, un registro de una cuenta de casino. Los números eran abrumadores, las transacciones frecuentes, apuestas, no una salida ocasional, sino un hábito. Luego vinieron los últimos documentos, las transferencias falsificadas. Mi nombre garabateado en una imitación torpe estaba junto al suyo en el campo de vendedor. La sección del comprador estaba convenientemente en blanco, aunque el sello notarial había sido falsificado con maestría. Estaba fechado hace apenas unas semanas. Me recosté en la silla, el eco de su sugerencia
de achicar resonando en mis oídos. Mudarte a un asilo. Menos para que te preocupes. La forma educada de decir que quería vender mi casa, mi hogar, de debajo de mis pies. Todo estaba ahí, cada motivo expuesto en blanco y negro. El envenenamiento había sido el cuchillo más afilado, pero esto era el lento y deliberado desgarro de mi vida, planeado mucho antes de que esa copa de champán tocara la mesa. Cerré la carpeta y la devolví a la caja fuerte, cerrándola con cuidado, deliberado. Mi mano se detuvo en el metal frío del dial antes de levantarme. La luz del atardecer se filtraba por el pasillo mientras me dirigía a la cocina, el peso de lo que ahora sabía, asentándose en algo más frío, más duro y mucho más seguro. 2 días después, estaba sentada frente a Clara, en su oficina iluminada por el sol, el aroma del café fresco, mezclándose con el leve olor a cuero de las sillas. La pila de papeles entre nosotras era ordenada precisa, la culminación de semanas de preparación silenciosa. Esto finalizará la transferencia al fideicomiso benéfico, dijo Clara, deslizando la página superior hacia mí. Una vez hecho la propiedad, será de ellos irrevocablemente. Mi pluma se movió con firmeza sobre la línea, la firma fluyendo con una certeza que no había sentido en meses. Con ese trazo, mi casa, la que Isidro había rondado como buitre, quedó fuera de su alcance para siempre. Pasamos a las cuentas. Clara leyó cada una en voz alta, mientras yo confirmaba Isidro eliminado como beneficiario, nuevas asignaciones al fideicomiso y un fondo de becas a mi nombre. Mi vida financiera ya no estaba atada a él de ninguna manera. Cuando tapé mi pluma, el aire entre nosotras se sintió más ligero. Clara sonrió levemente, recogiendo los documentos. Me aseguraré de que el abogado de Isidro reciba la actualización antes de que termine el día. Y lo hizo. Supe el momento exacto en que el mensaje fue entregado, porque mi celular se iluminó con 3 llamadas perdidas de Isidro, seguidas de un mensaje que solo decía: «Tenemos que hablar». No respondí. En cambio, entregué las llaves de mi antigua casa al representante del fideicomiso, un hombre callado de traje gris que me agradeció sin alarde. La casa ahora serviría a familias necesitadas, un destino mucho mejor que el que Isidro había planeado. Pasé mi primera noche en una pequeña cabaña junto al lago, las ventanas abiertas al sonido del agua contra la orilla. El espacio era sencillo, pero era mío intocado por su ambición. Mientras estaba en el porche, con una taza de té, imaginé a Isidro parado frente a las rejas de la vieja casa, encontrándolas cerradas, dándose cuenta de que no quedaba nada para él que tomar. Y por primera vez en años, la idea me hizo sonreír. El lago estaba liso bajo el sol de la mañana, cada onda atrapando la luz como un fragmento de plata. Caminé por la estrecha franja de arena, el aire fresco y limpio en mis pulmones. Por primera vez en años, mis pasos se sentían sin prisa, mis hombros sin carga. A través de Clara me llegaron noticias. Isidro enfrentaba cargos formales. El informe toxicológico no dejó lugar a dudas y el metraje del mesón de la Ciénega fue más que suficiente para el fiscal. Su reputación, alguna vez pulida y admirada, ahora era escombros en los periódicos y en línea. Jimena había solicitado el divorcio su abogada, citando diferencias irreconciliables, aunque todos sabían la verdadera razón. No había hablado con ella, pero escuché que se mudó con su hermana. Tal vez ella también veía a Isidro con claridad por fin. Alma llegó justo después del amanecer, su coche subiendo por el camino de grava, con el suave crujido de las llantas sobre la piedra. Salió cargando 2 tazas humeantes, su sonrisa cálida en el fresco de la mañana. Nos sentamos juntas en un pequeño banco frente al agua, el vapor enroscándose entre nosotras. ¿Te sientes culpable?,
Preguntó tras un momento su voz suave pero directa. Miré hacia el lago, observando una garza levantarse de los juncos. Me llamo Sanguijuela, dije lentamente. Pero al final lo salvé de sí mismo. Las palabras se sintieron firmes, no amargas, al salir de mi boca. Era la verdad, lo había cortado antes de que pudiera destruir más de lo que ya había hecho. Alma me estudió. Luego asintió pasándome mi taza. Entonces has hecho suficiente. Tomé un sorbo de café, su calidez, asentándose en mí como un sello final sobre toda la prueba. La cabaña estaba detrás de nosotras, la luz del sol tocando sus paredes encaladas, las ventanas abiertas, dejando pasar la brisa. Me levanté del banco, girando hacia ella, las tablas del porche crujiendo bajo mi primer paso. El lago estaría aquí mañana y yo también. La paz, me di cuenta, tenía su propio filo y yo tenía la intención de conservarla.